linfocitos, neutrófilos, eosinófilos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos otro gráfico que se explica de manera mejor. Aquí tenemos, como ya mencioné, el origen que va a ser una célula pluripotencial, que es la célula STEM. Esta va a dar origen a dos tipos de células, la célula madre mieloide y a su vez a la célula madre linfoide. De la célula madre linfoide se van a dar lugar a los que son eritrocitos, trombocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y los monocitos, mientras que la linfoide, linfocitos T y linfocitos B. Siguiente diapositiva, por favor. También se ha hablado recientemente de lo que es la potencialidad y plasticidad, o también conocido como transdiferenciación de las células madres, y esto es porque se ha observado que este tipo de células madres hematopoyéticas pueden además producir, aparte de lo que son las células de la sangre, pueden bajo determinadas condiciones dar origen o generar algunos otros tipos de células, como pueden ser células epiteliales, o huesos, o cartílago, o incluso pulmón. También se ha establecido que estas células pueden dar origen a todo lo que son las líneas somáticas, o sea, es decir, a todo lo que viene del ectodermo, mesodermo, de la cresta neural y del endodermo. Y, por ejemplo, aquí de estas células podemos encontrar lo que son los hemangioblastos, las cuales van a formar células hematopoyéticas y también endotelio de los vasos. Bueno, ahora vamos a hablar de la hematopoiesis. Para llevarse a cabo va a necesitar, esta se va a llevar a cabo en lo que es la médula ósea, pero va a estar regulada por diferentes mecanismos complejos, y estos de aquí prácticamente va a ser que las células tienen que interactuar entre sí, con su microambiente, con factores de crecimiento y con la matriz extracelular. Estas de aquí van a coordinar lo que es la función de la célula, y para ello van a requerir lo que es tienen un amplio número de receptores en la superficie celular, los cuales son especializados, van a intervenir en lo que es la adhesión celular, así como también en lo que es la transmisión de señales procedentes de otras células. Cabe destacar que el control que ejerce el microambiente en la regulación de la hematopoiesis es el más importante para dar lugar a este proceso. Ya, dentro de toda esta interacción tenemos lo que son los factores de crecimiento hematopoyéticos, y se han identificado más de 25 tipos de factores hematopoyéticos, de los cuales vamos a explicar como que los más importantes. Ya, en primer lugar tenemos lo que es la epoeritropoyetina. Esta de aquí va a ser la principal hormona reguladora de los precursores eritroides y de su diferenciación hasta llegar a eritrocitos. Esta se va a producir en lo que es los riñones y una pequeña cantidad en lo que es el hígado. Va a actuar sobre la proliferación de los eritroblastos, incrementa también lo que es la cantidad de reticulocitos y va a cortar lo que es el tiempo de paso de eritroblasto a reticulocito. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe destacar que la eritropoyetina se aumenta su secreción durante un proceso de hipoxia. Luego tenemos lo que es la trombopoyetina. Este va a ser el principal regulador de lo que es la megacardiopoiesis. Se va a producir en lo que es el hígado, pero también se puede sintetizar en el riñón. Va a inducir a la proliferación de unidades formadoras de colonias de MEC y de megacardiocitos inmaduros. Va a intervenir en lo que es la fase madurativa y va a actuar de manera sinérgica con la eritropoyetina para hacer una eritropoiesis precoz cuando el cuerpo lo necesita. Luego tenemos lo que es el factor estimulante de las colonias macrofágicas. Este va a ser el principal. Este de aquí lo que va a hacer es inducir el crecimiento y la maduración de los macrófagos. Va a aumentar el crecimiento de colonias granulocíticas y granulomonocíticas, y este es secretado por una variedad de células. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya, aquí podemos observar este cuadro en el que se mencionan la mayoría de los, ah, sí, de los factores que van a contribuir al desarrollo de la mitopoiesis. Sí. Ya aquí, como mencioné, la eritropoyetina, la trombopoyetina, luego tenemos los que son los factores, tenemos lo que es el FET macrofágico, entre otros. Aquí también en este proceso van a intervenir lo que son las interleucinas, de las cuales la más importante o la que más relevancia tiene va a ser la interleucina 3. Esta de aquí va a ser producida por lo que son los linfocitos T, los fibroblastos, las células endoteliales, los mastocitos y esta de aquí va a estimular lo que es el crecimiento y la diferenciación de distintas líneas celulares sanguíneas, como son los granulocitos, los macrófagos, los megacariocitos, eritrocitos, eosinófilos y mastocitos. Por sí sola es incapaz de desarrollar una línea celular por completa, por lo que actúa sinérgicamente con otros factores, como por ejemplo con la eritropoyetina, con la trombopoyetina. Siguiente diapositiva. Ya, aquí podemos observar este gráfico, cómo se inicia, desde cómo se inicia el proceso desde la célula stem y cómo van influenciando cada de estos factores que ayudan a lo que es los factores de crecimiento hematopoyético en cada una de las fases. Aquí observamos, por ejemplo, que cuando recién comienza el proceso de diferenciación entre las células madres mieloides y linfoides, ahí a ese nivel van a actuar lo que es la interleucina 7, agrandar un poquito, por favor. La interleucina 7, lo que es el, el factor. Ay, ¿cómo era? A ver, se me olvidó el nombre. Bueno, pero aquí podemos ir viendo cómo actúan cada factor a cada nivel, hasta la diferenciación total de las células. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos lo que son los factores inhibidores. Ya, estos de aquí, las células hematopoyéticas también van a estar moduladas por lo que son sustancias inhibidoras, como por ejemplo las isoferritinas acídicas, el factor de los interferones, el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento transformante beta. Estas sustancias van a tener obviamente acciones opuestas a las que son las sustancias formadoras, las sustancias de crecimiento hematopoyético. Y, por ejemplo, tenemos que las prostaglandinas en vitro van a inhibir lo que es el crecimiento de las células formadoras de colonias de origen mieloide, mientras se va a estimular exclusivamente las que van a dar origen a los megacariocitos y van a estimular lo que es la unidad formadora de colonias de origen eritroide. Estas sustancias básicamente se van a secretar bajo ciertas condiciones, como van a ser, por ejemplo, se va a dar lo que es una inhibición de la producción de neutrófilos, cuando hay este de aquí va a estar disminuido cuando hay, por ejemplo, infecciones, hay alergias, hiperesplenismo o hay ciertas enfermedades idiopáticas. Por ejemplo, los eosinófilos van a estar disminuidos cuando hay fiebre tifoidea o brucelosis. Los basófilos cuando hay una hipersensibilidad de tipo 1, un hipertiroidismo, Cushing o cuando se, se toma heparina. Los monocitos cuando hay el consumo de esteroides, cuando hay endotoxinas o cuando hay infecciones bacterianas. Siguiente diapositiva, por favor.
Aquí va. Bueno, Continúa. buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la apoptosis. Como ya sabemos, pues la mayoría de las células formadas durante el proceso de la hematopoiesis, antes de que estos aquí alcancen su completa maduración, ya están destinadas pues a desaparecer, ya están destinadas a su destrucción. Todo esto de aquí se va a dar mediante el mecanismo denominado apoptosis. De esta forma, gracias a este mecanismo, pues la homeostasia del número celular va a mantener pues su equilibrio entre los procesos de celulares del cuerpo. La apoptosis, o también llamada muerte celular programada, esta de aquí es una oposición o es un concepto o contraposición a lo que conocemos como necrosis, que esto de aquí se denomina pues muerte celular accidental. Son dos conceptos muy distintos. A diferencia de este, pues la apoptosis no es un proceso reservado únicamente para la célula madura. Esto de aquí también se da pues también en las células que están dañadas o en las células que ya tienen pues una edad avanzada, sino que también intervienen pues en el proceso de la regulación celular en todos los estadios madurativos. Esto de aquí se va a dar pues desde el compartimiento de las células madres, desde el compartimiento de las células madres hasta pues las células más diferenciadas. Este proceso de apoptosis se va a dar en dos fases y asimismo pues se puede dar por dos vías. Vamos a tener primero la vía pues de activación y luego vamos a tener pues la vía de ejecución. Perdón, la fase de activación y la fase de ejecución. Luego vamos a tener también pues lo que es la vía intrínseca y también vamos a tener la vía extrínseca. El proceso de apoptosis mediante la vía intrínseca va a desempeñar un papel determinante entre las familias denominadas las BSL2. Estas aquí van a formar proteínas reguladoras denominadas pues proapoptósicas y las familias antiapoptósicas. Esto de aquí pues va a dar lugar a la activación de las caspasas y las proteínas pues proapoptósicas como la VAX y la VAT también van a contribuir con esto de aquí. En cambio, va a haber otra parte que pues es la unión a las proteínas antiapoptósicas que van a interferir aquí la BSL2, que esta de aquí en cambio va a inhibir a las caspasas. La otra vía, pues, va a ser la vía extrínseca. Y esto de aquí, pues, va a contribuir a lo que es la fase de activación y la fase de finalización. Todo esto de aquí va a finalizar, pues, en que va a haber una inactivación de las proteínas de reparación del DNA y también va a haber una inactivación a nivel de las proteínas de la hemostasis celular y va a haber una inactivación a nivel de la parte que va a regular la integridad del citoesqueleto. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar pues acerca de las características que integran el compartimiento de la maduración. La mayoría de las células de la médula ósea van a pertenecer a dos tipos de precursores. Vamos a tener a los precursores mieloides y vamos a tener a los precursores eritroides. Aparte de esto, pues también vamos a tener a los precursores linfoides. Vamos a empezar todo esto de aquí, pues hablando desde la serie eritroblástica. La serie eritroblástica va a contener pues entre un 30 a un 35% de los elementos nucleados de la médula ósea. Esta serie eritroblástica se va a iniciar con el proeritroblasto. Este de aquí va a ir pues avanzando, va a ir madurando y va a dar origen a el eritroblasto basófico. Este de aquí va a seguir su maduración y va a dar origen al eritroblasto policromático. Y por último, pues vamos a tener al eritroblasto ortocromático. Como se observa en la imagen, todos estos aquí tienen una notable disminución de tamaño, van a tener también una notable condensación progresiva y van a tener una desaparición de los nucleolos. El citoplasma este de aquí va a ir evolucionando y va a ir perdiendo su densidad. Esto de aquí es lo más característico, pues desde los primeros estadios hasta el último estadio, que se van a tornar pues basófilos cuando estas células son más jóvenes. Estamos hablando pues a nivel del proeritroblasto, el eritroblasto basófilo. Estas células aquí van a ser más basófilas. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que van madurando, estas aquí se van a tornar acidofílicas. Esta acidofilia se va a dar gracias a la hemoglobina, que pues ya a la mitad del estadio ya va a ir suministrándose hemoglobina.
Y hablando a nivel del eritroblasto ortocromático, este de aquí va a perder su núcleo y en este punto que pierde su núcleo se va a transformar en el reticulocito. Este de aquí aún va a tener la capacidad de síntesis de RNA y asimismo pues va a poseer un cierto grado de bacilofilia. A medida que este de aquí va madurando, va perdiendo su retículo gránulo filamentoso y se va a transformar en un hematíe maduro que pues es ya la fase final de esto de aquí. Y hablando ahora acerca de una parte importante, que son los estadios finales de esta serie eritroblástica, es a nivel de reticulocito, ya que pues en los hemogramas, en las pruebas de sangre, se puede observar o se dice que el paciente tiene una cantidad de reticulocito elevado. Como ya sabemos, pues antes de que el hematíe se convierta en hematíe, pues va a ser reticulocito. Y si la persona presenta demasiado reticulocito en la sangre, quiere decir que hay un problema a nivel de la hematopoiesis y se puede traducir esto como un problema anémico. Entonces, el reticulocito va a permanecer en la médula ósea y posteriormente va a pasar a la sangre periférica en un trayecto de 24 horas hasta que finalice su maduración, hasta que se transforme pues en un hematíe. El tiempo que el tiempo que este de aquí va a tardar en madurar, desde proeritroblasto a el reticulocito, va a tardar en 3 a 4 días. Esto quiere decir pues que todo este proceso va a durar de 3 a 4 días hasta que se haga reticulocito. El recuento de número de reticulocito en la sangre periférica tiene un valor normal que oscila entre 35 a 75 por decilitro. Si estos valores son inferiores, pues indican que hay una insuficiencia a nivel de la eritropoiesis y si este de aquí presenta valores elevados, pues se puede traducir también como una insuficiencia a nivel de la eritropoiesis. Los hematíes, pues como ya sabemos, tienen una función pues de captar oxígeno y de transportarlo a los tejidos. En la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, pues podemos ver cómo se observa ya más dinámicamente lo que es el proceso de la eritropoiesis. Podemos ver las células ya con su tinción. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, es la misma diapositiva, es la misma. Siguiente diapositiva, por favor. Ya aquí vamos a hablar acerca de la serie granulocítica. Esta serie granulocítica va a constituir en cambio a un 60 a un 65% de los componentes citológicos, a diferencia de la serie eritroblástica que componía un 30 a 35%. Esto de aquí va a presentar pues en su evolución asimismo la desaparición de los nucleolos, maduración de la cromatina nuclear, desaparición de la basofilia citoplasmática, y este de aquí va a tener algo característico que va a presentar dos tipos de granulaciones. Va a presentar la granulación primaria o también conocida como azurofilia, que va a darse pues a partir del promielocito, y va a tener pues por último una granulación secundaria, que esta de aquí se puede llamar granulación secundaria específica. Ya a este nivel vamos a tener pues ya las células que conocemos como neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Todo esto de aquí de la granulación secundaria específica se va a dar a partir del mielocito. Ahora explicando cada una de estas secuencias, podemos observar que pues la secuencia celular se inicia a partir del mieloblasto. Como se observa pues en la imagen que está en la pantalla, iniciamos a partir del mieloblasto, el cual pues va a dar origen al promielocito y así pues cuando esté madura va a dar origen al mielocito. En este punto ya se inicia pues la granulación secundaria. Luego tenemos como origen pues al metamielocito, que este de aquí pues se puede decir que va a tener dos clasificaciones o dos evoluciones. Los metamielocitos en forma de banda y tenemos a los metamielocitos segmentados, como se observa en la imagen que alcanzo a ver que dice polisegmentado, quiere decir pues los metamielocitos segmentados. El mielocito es el último de esta serie que tiene la capacidad mitótica. Y este de aquí, pues, a este nivel se va a dar, a nivel del metamielocito segmentado, se va a empezar a dar lo que es la clasificación de neutrófilo, basófilo, eosinófilo. Los granulocitos segmentados son los elementos más maduros de esta granulopoiesis.
y estos de aquí van a circular en la sangre periférica para cumplir su función de fagocitosis y bacteriólisis. Ahora hablando pues de la granulación de las series ya de granulocitos neutrófilos, basófilos o eosinófilos, tenemos que estos de aquí, siguiente diapositiva por favor. Hablando ahora de la serie de los granulocitos neutrófilos, podemos observar que estos aquí tienen pues numerosos gránulos secundarios que se tiñen de color marrón. Según el texto, van a estar teñidos con coloraciones pacnóticas habituales. Estos aquí a nivel de citoquímicamente, estos de aquí van a presentar granulocitos, no, estos aquí citoquímicamente van a ser positivos a la mieloperoxidasa. Y luego pues vamos a tener que estos de aquí van a ser, perdón, van a ser positivos a la mieloperoxidasa y también van a contener asimismo material positivo van a tener este material de la lactoferrina. Los neutrófilos van a tener pues un tamaño de 9 a 15 micras, van a tener de 2 a 5 lóbulos nucleares que van a estar conectados entre filamentos filiformes. La elevación del valor normal de estos neutrófilos se va a presentar en infecciones bacterianas, en inflamaciones, en la patología denominada gota, en la vasculitis, en intoxicaciones, en enfermedades mieloproliferativas y en necrosis tubular. Esta de aquí se va a tener características muy distintas a las demás células que son los basófilos y eosinófilos. Van a tener características muy distintas a nivel de su función, características muy distintas a nivel de sus tipos de granulación, que lo vamos a ver al final. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, en la anterior, por favor. En la anterior. No, pues la diferencia entre los basófilos es que estos de aquí pues van a tener gránulos acidófilos. El eosinófilo va a tener un núcleo cristaloide electrodenso que va a tener una particularidad ya que va a estar constituido por proteína mayor básica y va a estar rodeada de una matriz rica en proteína catiónica. Y luego, pues a diferencia también de los eosinófilos van a tener una granulación que va a aparecer pues a nivel de promielocito y esta de aquí va a ser rica en peroxidasa eosinófila y va a ser rica en proteína de Charcot-Leyden. Los eosinófilos van a tener cuerpos lipídicos que en ocasiones se pueden confundir con los gránulos. Siguiente diapositiva. Buenas noches con todo. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Compañera, lo que es en sí la diapositiva de la siguiente, está lo que son, lo que dicen neutrófilos, sinófilos. No, en la serie lo que es. Bien, no, compañera. En la serie lo que es monocítico. Y sería. Ahí sí, esto.
Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches lo que es doctor, compañeros. Mi nombre es Antonio Basilio y continuando lo que es con la exposición, en este caso lo que es toca hablar de un tema de vital lo que es su importancia, cuál es parte de lo que son de las hematopoiesis, en este caso lo que es la serie lo que es monocítica. En primer lo que es su instancia, qué es lo que tiene importancia, lo que es esta serie lo que es monocítica. Recordemos que una vez que estas células generalmente sean lo que es madurado, sean lo que es a dirigir hacia diferentes son tejidos, en el cual forman parte de lo que es el sistema, lo que es inmunológico y por de hecho y ende, una de sus funciones principales van a ser lo que es la fagocitosis. Por ende, lo que es, forman parte de lo que es el sistema mononuclear fagocítico, el cual nos va lo que es a defender lo que es de diversos microorganismos patógenos que quieran lo que es colonizar lo que es el cuerpo, lo que es en sí. Entonces, esta serie de lo que es monocítica va a empezar lo que es el monoblasto. Esta serie lo que es empieza lo que es a partir lo que es el monoblasto. Generalmente lo que es esta tiene lo que son características, lo que son específicas. Por ejemplo, lo que es en sí, con respecto a lo que es su proporción entre el núcleo y el citoplasma, casi son lo que es similares, incluso lo que es el tamaño oscila entre 15 a 25, lo que son micras. Generalmente lo que es su núcleo tiene lo que es un aspecto, lo que es bien, lo que es un redondo. Además, lo que es en sí, la cromatina es un poco lo que es laxa. Con respecto a lo que es el citoplasma, se tiñe lo que es de color, lo que es basófilo, y a diferencia de lo que son de los otros, generalmente este tiene un, como por decirlo así, un tamaño, lo que es promedio, comparación lo que es el monocito, que tiende a llegar a lo que es hasta un tamaño de 30, lo que son micras. Seguido lo que es esto, luego lo que es madura, hacia lo que es la serie, lo que es promioncito, el cual lo que es contiene, el cual lo que es en sí, se caracteriza básicamente lo que es por su núcleo. Como podrán lo que es observar, es un poco lo que es irregular. Lo que es irregular, pero que se debe principalmente lo que es esto, a la cromatina que generalmente no está lo que es tan condensada, lo cual tiende lo que es a darle este aspecto principalmente lo que es en sí. Entonces, eh, por decir lo que es aquí, ya aparece lo que es la granulación fina, esbrófila, corresponde a lo que es en sí, como los compañeros explicaron, a la granulación, lo que es primaria, características de esta serie, lo que es en sí. El monocito ya prácticamente lo que es una célula madura, que ya vaga lo que es libremente lo que es en sí por o lo que es la red, lo que es de vaso sanguíneo, ejerciendo sus diversas funciones. Pero una vez que generalmente a través de diversos receptores se ubican lo que es en un órgano específico, tienden lo que es a diferenciarse. Un ejemplo, lo que es de ellos, es las células en polvo, las células alveolares, macrófagas alveolares, cual generalmente lo que es en sí, al momento de que llega algún patógeno que atravesó todas las diversas mecanismos de defensa, lo que es el aparato respiratorio, se tiende lo que es fagocitarlo para evitar lo que es en sí, lo que tiene que ver con la neumonía, lo que es otro tipo lo que es de diferenciación, puede verse lo que son en el hígado, en el cual lo que se diferencian en células de von Kupffer, principalmente lo que es en sí. Eh, Hay algo más lo que es característico de estas células, es que en su interior contienen lo que es en sí los lisosomas, lo cual lo que es lisosomas que permiten lo que es en sí la degradación de ciertas que son moléculas, por decirlo que es así. Siguiente diapositiva. Aquí como pueden lo que es observar, continuando lo que es en sí con las características de los monocitos que ya hemos lo que es en sí mencionado, algo más lo que se está lo que es olvidando es que generalmente en ciertas ocasiones patológicas, por ejemplo lo que es en sí o alguna estimulación debido a lo que son químico tóxico, estas células generalmente lo que es, tienden lo que es un poco lo que diferenciarse. Incluso Sang nos mencionaba lo que es, toman lo que es el nombre de células en cuerpo, lo que es extraño, lo que es en sí. Otras células que también forman parte de lo que es este tirpe celular son las células dendríticas. Generalmente existe lo que es una controversia con respecto a si estas forman parte de lo que es este linaje, lo que es en sí.
o forman parte de lo que es el linaje, lo que es en sí, de los linfocitos, lo que es en sí. Pero bueno, estas generalmente lo que es células dendríticas son células generalmente lo que es grandes que presentan lo que son prolongaciones, el cual básicamente lo que es su función principal son inductoras de la respuesta, lo que es inmune, lo que es primaria, lo que es mediante lo que es la estimulación a través de lo que son linfocitos de vírgenes. Esto generalmente lo que se lo realizan a través de lo que son de la presentación, lo que es antígeno. Lo que Sanz mencionaba, lo que son tres tipos, pero la tercera básicamente ya involucra lo que es en sí la estimulación de las primeras, las células de Larynhart, las células dendríticas que son intersticiales. Las primeras generalmente tienen lo que es ubicarse, básicamente lo que es en la piel, lo que es en sí, o sacando lo que son a los ganglios que son linfáticos. Las células dendríticas que son intersticiales son lo que indican en el intersticio. Todas estas generalmente son, no, estas dendríticas intersticiales primordialmente lo que son se encuentran en lo que es el corazón, lo que es el hígado, lo que es los riñones. La célula dendrítica madura intestimulada ya básicamente involucra lo que es la activación de estas dos locas primeras. Bien, siguiente lo que es diapositiva. La serie megacariocítica placotaria, lo que es esta generalmente se evita lo que es su importancia, por el simple lo que es hecho de que su producto final viene a ser lo que es la plaqueta, lo cual básicamente interviene en lo que son los mecanismos de la hemostasia, lo que es de la coagulación. La serie generalmente lo que se empieza con el megacariosoblasto. Este lo que es en sí fue lo que se evidenciarse, que es una célula generalmente lo que es pequeña, y a medida lo que es que va lo que es evolucionando o a lo que es madurando, tiende lo que es a aumentar lo que es su tamaño, es en sí. Por ejemplo, lo que es en sí, el tamaño, lo que es el megacardioblasto, lo que es en sí, por lo que es celular, 15 a 50 micras, comparación lo que es el megacarioblástico madurigador de pliquetas, que oscila entre un tamaño entre 20 a máximo 150 micros. Es una célula relativamente lo que es así, lo que es grande. Generalmente lo que es fue lo que es evidenciarse que la relación entre lo que es su núcleo y su citoplasma. Incluso dentro de este suelen encontrarse lo que son dos nucleolos, generalmente lo que son grandes. La granulación generalmente es escasa, pero a partir lo que es de este estirpe, lo que es celular, la siguiente, lo que son líneas celulares, tiene lo que es aumentar lo que es la granulación. Por ejemplo, lo que es en sí, en el promedio cardioblasto, está lo que es un poco más lo que es aumentado. En el siguiente, lo que es mucho más lo que es abundante, por decirlo que es así. La morfología, lo que es nuclear, también lo que es cambia, lo que es en sí. En el segundo, lo que es estirpe, lo que es celular, tiene lo que es un aspecto, principalmente lo que es en herradura, esto se debe a lo que son a la diferenciación, a la segmentación de su núcleo, lo que es a medida que va lo que es, por decirlo así, madurando, lo que es así, hasta dar con la plaqueta principalmente, la cual interviene en los procesos, lo que son hemostásicos. Siguiente cosa. Compañera, ya cambió la diapositiva. Ya. Hay algo también lo que es vital, lo que es importancia, que algo que lo que es que generalmente lo que son las células, el sistema lo que es linfático, hasta lo que es constituido por dos tipos de células propiamente dicha, las células linfáticas, lo cual incluye lo que son los diferentes estirpes celulares, también lo que son las células que forman parte de lo que es el estroma. Eso generalmente lo que es contiene las células que forman, que las reticulares, que netamente, por decirlo así, que forman una especie lo que es de sostén, principalmente a las células hematopoyéticas y las células generalmente lo que son endoteliales, la cual forman parte de lo que tiene que ver con los sinusoides, cual lo que es atraviesa lo que es este tejido, lo que es la médula ósea, lo que es. Entonces, la siguiente, lo que es diapositiva, lo que es, hablaremos sobre lo que es una de esas células, las cuales son las células de la matriz, lo que es ósea. Bien, en estas células de la matriz que es ósea vamos a encontrar prácticamente lo que son de tres tipos, los cuales se ve lo que es diferenciárselas como menciona lo que son principalmente los osteoblastos, los osteocitos, los
y los osteoclastos. Generalmente tienen características en específico que los diferencian. Por ejemplo, los osteoblastos, su tamaño oscila entre 25 a 30 micras. Generalmente lo que es en sí, estas células son formadas de hueso y secretan lo que es una sustancia, lo que es una específica, la que es la osteocalcina, la cual interviene en procesos que, bueno, por parte del hueso. Estas, como podemos ver que es en la imagen, es una célula que netamente lo que es un núcleo se encuentra lo que es hacia lo que es la periferia. Eso no tiene lo que es una coloración, lo que es acidófilo. Y el osteocito generalmente lo que es no suele lo que es encontrarse simplemente a través de lo que es una punción, lo que es de lo que es el hueso, sino que se lo tiene lo que es a través de lo que es una biopsia, lo que es profunda, porque generalmente se encuentra lo que es una mayor lo que es profundidad. Los osteoclastos generalmente tienen lo que es, se los denota lo que es con el nombre de lo que es nueces, por el simple lo que es hecho de que en su interior los núcleos tienden lo que es a acumularse, lo que es como una especie de lo que es el saco, lo que son nueces. Generalmente tienen un tamaño aproximado de 100 micras, lo que es en sí. ¿Por qué se lo llama lo que es así? Porque son núcleos generalmente individualizados, tienen 10, 20, por decirlo así. Y confiere resistencia a lo que es en sí, al tartaro de fosfatazo, lo que es agente de positiva. Déjame collar. Sí, ¿cuál utilizo? Bien, la linfopoiesis generalmente lo que es, bien, ahora vamos a estudiar lo que es el sistema, lo que es linfoides, en el cual básicamente lo que somos dentro del organismo encontrar dos tipos de linfoides. Los primarios, netamente dicho, que vienen a ser lo que es la médula ósea, lo que es el timo, los cuales generalmente lo que se encargan lo que es de la maduración, la proliferación y la síntesis del linfocito, tanto de lo que es, dependiendo de lo que es de en qué célula se encuentre. Los órganos son secundarios, como los ganglios linfáticos, el vaso y los tejidos linfóticos, linfoides, como lo que es la son de Peyer, las amígdalas, participan en lo que es también lo que es en la que tiene que ver lo que es la respuesta inmune. Entonces, ¿por qué viene a ser lo que es importante? Porque a través de que se los linfocitos T, lo que es virgen, tiene lo que es, por decirlo así, entrenarse, que gracias a lo que es a estos, centra también se encuentran las células presentes de antígenos. Al es lo que es interactuar lo que es con esto y se genera lo que es así la respuesta, lo que es inmune. Eso. Bien, hay algo lo que es de vital importancia que tiene que tomarse lo que es en consideración y viene lo que es hacer, lo que es en sí. Continúe, por favor. Ya, continuando con el tema de la linfopoiesis, vamos a hablar sobre las poblaciones linfocitarias. Nuestro compañero ya había mencionado en la anterior diapositiva que los linfocitos B van a ser los encargados de lo que es la inmunidad humoral, mientras que los linfocitos T van a ser los responsables de la inmunidad celular. Aparte de esto, también tenemos otro tipo de célula conocida como las células NK o natural killer, las cuales van a ser las encargadas de destruir ciertos órganos diana, específicamente las células que se encuentran infectadas por algún tipo de virus o que son células neoplásicas.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de los linfocitos maduros tienen una vida larga y algunos van a persistir como célula de memoria durante varios años. Siguiente. Bien. Vamos con lo que es la ontogenia de los linfocitos T. Tenemos que los linfocitos T proceden de una célula primitiva linfoide que se encuentra ubicada en lo que es la médula ósea. Estos de aquí van a viajar hacia el timo y en el timo van a sufrir lo que es un proceso de maduración y también adquieren inmunocompetencia. Posterior a estas van a abandonar el timo y pasan hacia la sangre periférica y van hasta los órganos linfoides secundarios, donde se transforman en linfocitos T funcionalmente maduros. La madurez de los linfocitos T se va a alcanzar una vez que se expresen en la membrana citoplasmática receptores por los linfocitos T. Estos receptores se van a conocer como receptores de la célula T o RCT, que son estructuras que van a actuar como receptores específicos para el antígeno. Siguiente. Estos receptores de la célula T, o también conocidas como RCT, van a ser unos heterodímeros que están compuestas por dos cadenas polipeptídicas unidas por un puente disulfuro. Tenemos que existen dos tipos de RCT, que son los que tienen una cadena alfa y beta, que son los que están presentes en la mayoría de los linfocitos T periféricos, y otro heterodímero que se encuentra formadas por cadenas gamma y delta. Estos de aquí, ambos se encuentran asociados a lo que es el complejo CD3, que está constituido por 5 polipéptidos, y juntos van a formar lo que es el complejo receptor de la célula T, conocida como RCT-CD3. La expresión de este RCT en los linfocitos T no va a aparecer hasta lo que es la fase del timocito celular, cuando este de aquí ya expresa el antígeno CD3. El proceso de reordenamiento de los genes que van a codificar lo que son los receptores para los linfocitos T se va a iniciar en el timo. Y según varios estudios, menciona que en el adulto la secuencia va a ser la siguiente. En primer lugar, se van a reordenar los genes de la cadena delta. Posterior a esto, le van a seguir los genes de la cadena gamma y delta. Y por último, tenemos lo que se reordena la cadena alfa. Estas proteínas posteriormente se van a expresar en lo que es la membrana celular y la expresión del CD3 aparece al mismo tiempo que la de las cadenas beta. Y las proteínas que forman el complejo CD3 van a estar involucradas en lo que es el transporte del receptor T hacia la superficie y en la transducción de señales hacia el interior de la célula. Siguiente. Tenemos de manera general, como ya sabemos, que el timo es un órgano linfoide pequeño que se encuentra ubicado en lo que es la parte alta y anterior del mediastino. Este de aquí va a estar activo durante lo que es el periodo fetal y los primeros años de vida e involuciona posteriormente lo que es el adulto. Está compuesto por lo que son lóbulos y en el timo los linfocitos T, que son los timocitos, bajo la influencia del microambiente epitelial van a sufrir procesos de maduración y adquieren la inmunocompetencia. En la zona periférica, también conocida como corteza, que corresponde a la mayor parte de la glándula, corresponde al 80%, se van a localizar lo que son los timocitos más inmaduros, mientras que en la zona medular se van a encontrar los linfocitos que una vez que adquieran la madurez en la zona de la corteza, viajan hacia la zona medular y estos linfocitos de aquí ya tienen caracteres de madurez fenotípica y funcional. Tenemos que lo que es la expresión del RCT en la superficie celular va a ser débil, pero esta ya va a ir con mayor intensidad en lo que es la zona subcapsular y en el córtex del timo, debido a que esta zona de aquí hay mayor proliferación celular. En el timo, la célula progenitora hematopoyética más primitiva también va a expresar lo que son los antígenos CD34, CD45 y débilmente el CD38. Y hay que tener en cuenta que se carece del antígeno CD2 y el CD5. Siguiente. Durante todo este proceso de la diferenciación de la célula linfoide T madura, existe una secuencia que va a haber de reordenamiento de los genes para que se puedan expresar los receptores T, así como cambios en lo que es la superficie de la membrana. Las variaciones de este fenotipo van a suceder básicamente de manera esquemática en 3 etapas. La primera etapa corresponde a la fase del timocito inmaduro o pretimocito, la segunda fase a lo que es el timocito intermedio y la última fase al timocito maduro. Siguiente. Tenemos lo que es la ontogenia de los linfocitos B. Los linfocitos B también van a derivar de una célula germinal linfoide pluripotente que en el hombre adquiere su inmunocompetencia en lo que es la médula ósea, el hígado fetal y en algunos casos en lo que es la placenta.
Se parecen los linfocitos T en el hecho de que adquieren también su madurez cuando se expresa en la membrana los receptores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este caso los receptores van a ser inmunoglobulinas. Siguiente. Antes de llegar al estadio de lo que son células pre-B, los precursores de lo que son los más inmaduros de las células B, van a pasar por otras etapas conocidas como pre-B o también otros autores la conocen como pro-B, que va a ser una etapa más inmadura y esta etapa de aquí ya se puede identificar mediante anticuerpos monoclonales. En esta etapa se van a expresar lo que es la molécula CD34, los antígenos CD10, el CD19, el CD24 y la enzima TET, y hay que tener en cuenta que aquí todavía no posee lo que son inmunoglobulinas. En el estadio ya del linfocito breve todavía va a existir la enzima y los antígenos CD10 y CD34. Y además de se van a expresar lo que ya son otros antígenos, como el CD22, que es la molécula específica del linaje, y también el CD45, que es el antígeno leucocitario común. Siguiente. Los linfocitos B maduros van a pasar a la médula ósea desde lo que es la sangre periférica, donde constituyen una minoría de lo que es la población linfocitaria circulante. Tenemos que los linfocitos B vírgenes específicos de antígeno, como ya mencionaron en la parte de la linfopoiesis, van a colonizar el folículo linfoide y son estimulados mediante un antígeno, dando lugar a células blásticas que van a constituir el centro germinal. Estos blastos del centro germinal van a proliferar y se transforman en centroblastos, que estos aquí no expresan inmunoglobulinas y son los que vemos en la primera imagen. Estos centroblastos aquí después van a dar lugar a los centrocitos, que son los que se encuentran en la parte de abajo del centroblasto, que vuelven, estos ya de aquí ya expresan inmunoglobulinas de superficie. Después de ser estimulados por los que son los antígenos y también presentados por las células dendríticas foliculares, estos se van a activar y abandonan el folículo secundario como células de memoria o como precursores de células plasmáticas. Siguiente. Y por último tenemos lo que son las células natural killer, que como ya mencioné, lo que es la sangre periférica, existe una pequeña población de células mononucleadas que van a tener la capacidad de destruir células diana, por lo que se las denomina células agresoras naturales, natural killer o NK. Estas de aquí van a presentar una morfología similar a la de un linfocito grande granular, y la actividad agresora de estas células va dirigida específicamente a lo que son células infectadas por virus o células neoplásicas. También tenemos otros tipos de células conocidas como las células LAC, que viene del inglés Lymphogene Activate Killer. Estas de aquí van a ser las encargadas de actuar directamente sobre células tumorales y se va a dar bajo la estimulación de la interleuquina 2 de las células natural killer y de algunos linfocitos T. También tenemos que las células natural killer van a tener su receptor, que es el receptor KIR, que es el encargado de inhibir o activar este tipo de células. Y respecto a dónde está el desarrollo de estas células, tenemos que en el timo va a existir un progenitor hematopoyético multipotente distinto al de la médula ósea, que tiene la capacidad de producir linfocitos T, células natural killer, células dendríticas y en algunos casos células linfoides. Sin embargo, se cree que el órgano de elección para el desarrollo de las células natural killer va a ser la médula ósea. Gracias.